Muy buenas tardes, bienvenidos a un encuentro por el aniversario luctuoso de Nahui Olin, una mujer vital y una artista con una gran potencia creativa, una mujer que supo hacer de su presencia un acontecimiento en todo momento, lo mismo en espacios privados, íntimos, que en espacios culturales y públicos. Y todo a partir de este libro que se llama Nahui Olin, el volcán que nunca se apaga, que ya nos dirán un poco, sobre todo Patricia Rosas, acerca de la hechura, de cómo se ha conformado este libro y esta serie de títulos de la serie Insurrectas, del cual este es el primer título. El segundo es uno dedicado a Antonieta Rivas Mercado, que también ya está circulando. Y en la sección de videos de Facebook de la librería anfitriona, la librería Utópicas, pueden encontrar al menos un video donde se habla de el libro de Antonieta Rivas Mercado. Bueno, y estamos aquí para, insisto, celebrar un aniversario luctuoso más de Nahui Olin, y nos acompañan cuatro comentaristas. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, entonces a ver si no tenemos que cambiar un poco el orden de las intervenciones, pero nos acompañan cuatro comentaristas de primerísima línea. Antes tenemos que agradecer a la librería Utópicas precisamente por servir de anfitriona a este evento. Quienes puedan algún momento darse una vuelta por la librería Utópicas, es recomendabilísimo que lo haga. Es una librería linda, 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 especializada en escritoras en general, pero también en temas ya no necesariamente de autoría femenina, sino de masculinos, femeninos y sin género, pues, dedicados a movimientos sociales, derechos humanos, etcétera. Entonces pueden darse, pero además es muy linda la experiencia de ir a esa librería en Aguayo 37, planta alta, en Coyoacán. Entonces el paseo es completo, es Coyoacán y además la librería. Bueno, en esa librería pueden encontrar estos libros y estamos aquí con cuatro comentaristas. Les decía Rocío Luque, que está teniendo problemas en la conexión, si no estoy mal, ojalá nos Mm, pueda confirmar, ¿no? ¿Ustedes lo ven bien? Sí, Ah, perfecto, entonces Rocío, con ella comenzaremos. Es que yo aquí la veo que está como cargando la imagen. Seguiría María Dolores Bolívar, después Abril Pozas y cerraríamos con Patricia Rosas Lopate. Que vayan apuntando sus comentarios, sus preguntas en el chat de la transmisión. Será un gusto animar un diálogo con el público. Y bueno, entonces directamente comenzamos con Rocío Luque, que es profesora de Lengua y Traducción Española de la Universidad de Trieste, Italia, y profesora del programa de doctorado en Filología de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED e IDUNED de España. Ha publicado monografías como España en la memoria de Elena Garro y Octavio Paz, un diálogo lingüístico y literario, publicado en 2011 en Venecia, diferentes artículos en revistas y volúmenes internacionales, así como traducciones de novelas, obras de teatro y antologías poéticas. Entre estas últimas recordamos Tierna soy en el interior y a los 10 años, en mi pupitre, de Nahui Olin, recogidas en la edición Nahui Olin, Sin principio ni fin, Vida, obra y varia invención. Es un libro de 2011, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinado por Patricia Rosas Lopategui. Algunos poemas de ambos libros, traducidos por ella, se recogieron en Nahui Olin, el volcán que nunca se apaga, de la serie Insurrectas, esta que estamos aquí sosteniendo, de la editorial Gediza. Por favor, Rocío, tus comentarios. bueno, muchísimas gracias Luis por su amable presentación bueno, muchísimas gracias a Patricia por darnos la ocasión con estas publicaciones, no solo de compartir momentos juntas, sino también nuestra admiración por figuras como la de Nahui Olin, una de nuestras insurrectas favoritas. Y bueno, es un honor inaugurar esta presentación y es un honor que creo que me compete más que nada por haberle dado voz en español a dos poemarios de Nahui.
concretamente a Tierna Soy en el interior, que cumple precisamente 100 años de su publicación original en francés, ¿no? Que fue de 1923 con el título de Clément Je suis dedans. Y luego traduje también otra colección que es la de A los 10 años en mi pupitre, que bueno, ya casi cumple también 100 años, pues es de 1924, su edición original que llevaba el título de A 10 ans sur mon pupitre. Y bueno, seguiré un criterio cronológico, con lo cual voy a empezar hablando de Tierna Soy en el interior y de cuál fue mi experiencia, ¿no? Traductológica, ya que, bueno, la suerte que tenemos los traductores es la de poder ir reconstruyendo el discurso de un autor gracias a palabras que recurren y que vamos hilvanando. Y bueno, en esta colección, en la colección de Tierna Soy en el interior, es imperante la presencia del yo, del sujeto poético de Nahui Olin, y de hecho a lo largo de todos sus poemas se va repitiendo, ¿no?, el pronombre, del pronombre personal de sujeto, de primera persona singular, je, en francés, y lo cual no es solo una exigencia de la lengua misma, ¿no? El francés, pese a poseer flexiones verbales, desinencias verbales, requiere, ¿no?, que se explicite el sujeto je. Bueno, y es algo que hemos hecho también en nuestra traducción. Hemos explicitado el sujeto yo constantemente, como podemos ver en algunos versos, como yo poseo o yo engaño con facilidad, que encontramos en el poema Yo no soy rica, contenido en el volumen editado por Patricia Rosas Lopategui, o Yo lloré durante un mes, del poema En Francia. Y es que este yo, no, bueno, va configurando una especie de yoísmo, que es una significación, ¿no?, un concepto muy arraigado en la significación de los textos. Y la presencia de este yo no la percibimos solamente por la repetición del sujeto, sino a través de la sintaxis, a través de la estructura de los poemas, ya que hallamos a lo largo de toda la colección una repetición de oraciones relativas introducidas por qué, de carácter explicativo, es decir, que van añadiendo información sobre el sujeto poético y que se conectan a un antecedente que es el multiforme yo de Nahui Olin y sus pertenencias. Y es por ello por lo que encontramos versos como con el tafetán de mi vestido que ayuda a arrimar sus movimientos suavemente en el poema Estoy en la vida, o mi cuerpo completamente solo, completamente desnudo, que viste mi corazón, mi espíritu, del poema Completamente desnudo. Y, en fin, vemos que no solo la presencia de este que va añadiendo información, ¿no?, de que introduce estas relativas, sino la presencia de estos posesivos, mi, con referencia a partes del cuerpo o a partes de su vestimenta. Y además encontramos relativas introducidas por adverbios de lugar como dónde, que van, con los que Nahui Olin va describiendo el espacio por el que transita su yo transeúnte. De hecho, siempre en el poema Estoy en la vida encontramos versos como por las calles donde cautivo ojos como una nube luminosa. Y además un verso como el olor del mar donde nado en el poema En la playa. Y así nuestra poetisa va reconstruyendo los lugares por los que transita, además, y lo hace además también con la repetición de algunas locuciones adverbiales del lugar. De hecho, a lo largo de la colección de Tierna Soy en el interior encontramos la repetición de partout, es decir, por todas partes, por un total de una veintena de veces, lo cual es muy significativo, ¿no? Ella va derramando su yo por todas partes y es curioso cómo
lugar impreciso, luego se va circunscribiendo en lugares concretos, ¿no? Y como vemos ya, pues a partir de los títulos que conforman esta colección, ¿no? En la playa, en París, pero también encontramos lugares como la ciudad, el colegio de monjas, el dancing, el cine, en fin, ella va circunscribiendo los lugares por los que su yo va transitando. Y no solo los va definiendo, ella a menudo pinta con colores los lugares eh, por los que transita, ¿no? Y es así como en el poema Completamente desnudo encontramos un verso como conjunto de líneas flexibles que ondulan en armonía con otra relativa, con tintes rosas y verdes. O sea, los va tiñendo con colores, así como al mismo tiempo los va reconstruyendo gracias a una serie de comparaciones ontológicas con la naturaleza, con su entorno natural. De hecho, siempre en el poema Estoy en la vida dice, con alas que les dan luz como una nube luminosa, ¿no? Entonces va creando estas comparaciones para describir los lugares que rodean su alma, su espíritu. Y de la misma manera, ella, así como se confronta con su entorno natural, de la misma manera va describiendo los lugares, ¿no? A través de movimientos, ¿no? Es frecuente que en su poesía veamos movimientos, asistamos, ¿no? A movimientos de suyo, a desplazamientos repentinos, como puede ser de elevación. Siempre en Estoy en la vida, por ejemplo, nos dice, estoy en la vida y la locura me hace amar la locura de la vida, estoy lejos de la vida. Entonces, a la vez se encuentra dentro de la misma vida y alejada de la misma. O en otro poema que recoge Patricia en el volumen que se titula En mis medias, siempre con referencia a una prenda de vestir, Nahui nos dice, tienen una cosa dentro que se mira de lejos de cerca, siempre con este oxímoron, ¿no? Que nos va... Es como si Nahui nos fuese desplazando con ella, ¿no? Como si nosotros, a través de su lectura, fuésemos acompañándola en el desplazamiento de su yo, ¿no? Y bueno, y con esto doy paso a la otra colección, a la de a los 10 años en mi pupitre, que, bueno, se configura siempre como la historia de un yo, de un espíritu que se va desplazando, pero en contraste con su cuerpo, con una entidad corporal, ¿no? Es como si nuestra poeta no pudiese hacer encajar su yo con su cuerpo, como si en él no hallase su espacio, ¿no? Y es algo que percibimos pues ya a partir de los títulos que van conformando la colección. De hecho, encontramos poemas que se titulan Mi alma está triste hasta la muerte o Definición de mi carácter o Incomprendida, ¿no? Para precisamente pues ir delineando, ¿no? esta inconformidad, esta contraposición entre alma y cuerpo, ¿no? Es como si el alma, fuese el significado del cuerpo, pero el cuerpo no fuese su significante, no consiguiese contenerlo, como la misma autora nos va afirmando. Y es que esta, bueno, es una de las claves de lectura de su obra poética. Y bueno, este oxímoron, esta batalla oximórica no es la única, ¿no? La de el alma y el cuerpo, lo encontramos, es una contraposición que encontramos también entre otras parejas de palabras. De hecho, la autora a menudo repite fini infini, o sea, finito e infinito, como podemos ver en el poema Mi alma está triste hasta la muerte. Nahui nos dice la inmensa distancia entre lo humano, que es finito, y el espíritu infinito. Bueno, y así se va reiterando, ¿no? Así como vamos leyendo a lo largo de toda la colección, asistimos a la repetición, a esta propagación de las palabras âme, corps, alma
y cuerpo, y asistimos también a la repetición de la palabra prisión, con la que la autora define su propio cuerpo. De hecho, nos afirma, ¿no? Que no solo el cuerpo, es una cadena que lo retiene, sino que también lo que es la representación del cuerpo a nivel social, o sea, la sociedad misma es una prisión, y en la poesía La vida bajo la sensación de vacío nos dice: soy víctima de la necesidad de amar y comprender esa prisión que es este mundo, ese suplicio se debe a que nada me es suficiente. Y en definición de mi carácter nos dice: la sociedad es una prisión para el espíritu que ama y goza de lo bello y del arte. Con lo cual se va propagando esta idea de encadenamiento, ¿no? La prisión es primero su cuerpo, luego la sociedad y luego el mundo entero. Y bueno, son prisiones que no logran contener su cuerpo y su espíritu, que se va lacerando, ¿no? Y es una laceración a la que vamos asistiendo si analizamos la estructura, la sintaxis de estos versos en prosa, que de hecho son, coinciden con oraciones, ¿no? Muy largas, ¿no? Muy paratácticas, son oraciones, de hecho, que, se van desagregando, ¿no? Precisamente como hace su espíritu mismo. Y en este sentido, vemos cómo ella, si antes creaba comparaciones con la naturaleza, pues en esta colección, en cambio, se va confrontando con lo que es la cultura, ¿no? Y con su sed insaciable de saber, ¿no? De hecho, es como si los dos reinos, ¿no? El reino natural y el reino cultural se fuesen superponiendo, ¿no? Y fuesen, pues, sus interlocutores, ¿no? Los interlocutores con los que ella dialoga para hallar su lugar. Y quisiera, de hecho, concluir mi presentación leyendo unos fragmentos y concretamente, ¿Quién te agita?, contenido precisamente a los 10 años en mi pupitre, y que es precisamente, la representación de esta sed de saber y de cultura que animaba a nuestra autora. Y ella nos dice: ¿quién te agita, oh espíritu mío? ¿Es el amor? ¿Es la sed feroz de comprender, de saber más hasta llenar el inmenso vacío, hasta sobrepasarlo completamente? Tú amas, tú crees amarlo todo y nada te basta. Quieres sumergirte en los pensamientos de Pascal, Voltaire, Renan, Platón y Aristóteles para saciar tu razón, para practicarla, para engrandecerla, para animarla de una vida que le es necesaria, para demostrarle que el pensamiento humano es infinito, que ella puede seguir aprendiendo, sabiendo, sintiendo, razonando, que nada le bastará y que al final de mi carrera nada habrá aprendido, sabiendo lo que habría podido aprender. Quiero vaciar en mí misma hasta los últimos jugos de las bellezas del arte, de las obras humanas. Sí, quiero sentir lo que todos han sentido. Después de haber aprendido, hay que aprender siempre. Me moriría de dolor si me privara de esta vida intelectual, de toda fuente de filosofía, poesía, juicio, estudio, razonamiento. Seguramente moriría disecada como una planta sin aire. Y ahí la comparación ontológica, ¿no?, con el mundo natural en contraposición con el cultural del que hablábamos antes. Y si tengo aún un minutito, leería en cambio un poema de la otra colección, Tierna soy en el interior, y concretamente el poema que he citado más de una vez, pues para leerlo en su totalidad y apreciar las palabras de nuestra autora, que nos dice lo siguiente: estoy en la vida y la locura me hace amar la locura de la vida. Amo bailar entre unos brazos y lanzarme voluptuosamente a los movimientos de los brazos que me hacen bailar. Amo fijar mi cintura y mis senos con el tafetán de mi vestido,
que ayuda a arrimar los movimientos suavemente de mi cintura, de mis senos fijos, con el tafetán de mi vestido, con el que me paseo por las calles, como una cosa nueva, paso por las calles, con alas que le dan luz como una nube luminosa, con alas que propagan palabras al mundo, por las calles donde cautivo ojos como una nube luminosa, que sonríe sin detenerse para ir a nadar por los cielos. Estoy en el infinito sin vestido, completamente desnuda y estoy lejos de la vida, que es linda y su locura me encanta. Y bueno, y me reanudo con estas palabras de Nahui para decir que, bueno, es un regocijo, ¿no? Poderla, por lo menos para mí, poderla escuchar y sobre todo poder haberla traducido y haberle dado voz en español. Muchas gracias. Bueno, pues justamente estos encuentros es para devolver la voz a escritoras y a activistas culturales y gente que ha intervenido en la vida cultural de este país desde su época y revitalizando su presencia y su trascendencia hasta nuestros días. Vamos ahora con María Dolores Bolívar. Ella es escritora, periodista y académica, licenciada en Ciencias Políticas por la San Diego State University, con maestría y doctorado en Literatura y Estudios Culturales por la University of California, San Diego, con especialidad en literatura mexicana y teoría de la crítica, originaria de Hermosillo, Sonora, creció en la Ciudad de México. Fundó un taller de creación literaria y los jueves literarios en Ensenada, Baja California. Como periodista cultural independiente, trabajó en Zacatecas, donde se desempeñó como editora y reportera de diversos medios, y fundó la columna crítica La Ruda, que originó la publicación electrónica Olas Civiles. Es autora de los libros Río, para después el mar, y Mudanzas, empacar lo que no esté roto. Asimismo, contribuyó al volumen Testigos de ausencias, cuentos y relatos de escritores de la diáspora mexicana de José Mario Martín Flores y José Salvador Ruiz. Entre sus muchas publicaciones mencionamos las siguientes: Calaveras en rima, elegías mexicanas desde el exilio y la palabra era, con H entre paréntesis, era, libro ganador del primer lugar en poesía del Chicano Latin Literary Prize en 1990. Actualmente es profesora en el Departamento de Español y Portugués de la San Diego State University. Por supuesto tiene muchas otras publicaciones, pero la lista era larga y ganemos tiempo para esta presentación. Por favor, María Dolores. Muchas gracias. Bueno, y no quitarles tiempo de lo propio, teniendo a Nahui Olin entre nosotros. Yo me encantó la presentación anterior, voy a tomar otro enfoque, mi visión de cómo recordar, cómo evocar a esta mujer tan maravillosa, por su voz principalmente, es que hay que mirar a la generación, a sus contemporáneos, al entorno que la, pues, que le da vida, ¿no? Porque ella no está sola. Es muy interesante cómo, eh, habiendo un firmamento tan nutrido de mujeres libres, ¿no? Son sus contemporáneas Tina Modotti, Frida Kahlo, Lupe Marín, Leonora Carrington. Nos podemos ir una lista larguísima que puse de mujeres que son sus contemporáneas. En ese momento, y pensando un poco en la visión un poco estereotipada que se tiene de la mujer mexicana desde el extranjero a veces, en México hay una vida cultural tan cosmopolita, tan rica, tan variada. Entonces, no es extraño que exista Nahui Olin. Lo extraño es que nos hagan creer, nos fabriquen un discurso tan oscuro, tan mentiroso, que incluso hay personas que piensan que estas mujeres son leyendas, ¿no? Que no existieron, que no hubo una revolución del pensamiento y de la conciencia
en torno a las mujeres, que no empieza con la Revolución del 10, puesto que Nahui es portadora de esos grandes cambios en la visión de la mujer y que transita del siglo XIX al siglo XX con una visión extremadamente avanzada para su tiempo. De hecho, los primeros versos, y no me voy a detener en ellos porque tú los has leído maravillosamente, Rocío, es que en esos primeros versos vemos casi como una bola de cristal, ¿no? O sea, ella está viendo no solamente a la sociedad de su tiempo y su futuro solitario, marginal, sino también nos está viendo a nosotros, o sea, nos habla de una manera impresionante. Algo que es muy importante ver en la vida de Nahui y en la obra de Nahui es que los hombres que la acompañan dan como que encarnan este concepto de que la mujer tiene que estar detrás del hombre. Yo recuerdo pues en toda mi vida ver los murales de este famoso mural de Atl en el Palacio de Bellas Artes y a Atl en los libros de texto. O sea, los hombres los vemos hasta en la sopa y tenemos un gran aprecio por ellos. Yo no pierdo mi aprecio por el doctor Atl o por otros hombres que estuvieron cerca de estas mujeres, pero nos los venden como si fueran superiores, como si fueran ellos los creadores. E incluso en el caso de Nahui está esta paradoja tan interesante que ella se casa con un militar cualquiera y lo convierte en un artista. Y luego resulta que él es el más famoso, incluso que traspasa pues su arbitrariedad hasta hacia otra mujer tan importante, ¿no? Que es la que sigue en este trabajo arqueológico que nos hace Patricia Rosas Lopategui. En el caso de Nahui, recuperar su voz, que es algo, realmente es la labor arqueológica de ahora sí que un discurso, y hoy diríamos feminicida, que nos obliga a ir a buscar en fosas comunes del olvido a mujeres que deliberadamente fueron olvidadas. Ahora sabemos que tuvo que haber deliberación, tuvo que haber voluntad de borrarlas, porque no es posible borrar a tantas, ¿no? O sea, no, si fuera una por ahí, o, escasas eh, imágenes, pues comprenderíamos, pero era toda una oleada de mujeres que fueron desaparecidas. Entonces, aquí vemos en el caso de Nahui este caso un poco fortuito de una monja que guardó sus cuadernos, estas cartas de amor que sin embargo sí nos recuperan su obra, pero le dan un foco exageradamente fuerte a su parte amorosa, cuando ella realmente no es solamente eso. Y los testimonios de su época la toman como a otras mujeres, como una mujer un poco excéntrica, pues salida del huacal, ¿no? Que no es obediente. Y pues ahí está justamente lo que para nosotros es importante. Yo creo que hay tres filtros muy dramáticos en la historia cultural con respecto a las mujeres. El primero es pues el que se las niega, ¿no? O sea, que se las entiende solamente a partir de los hombres. Es la hija de tal, la madre de tal, la esposa de tal. O sea, siempre tiene que haber un hombre que valide esa presencia. Y cuando no lo hay, pues es peor todavía, ¿no? Entonces simplemente no existe. Todavía hay culturas donde los hombres tienen que acompañar a las mujeres. Pues yo digo que en México también existe eso, aunque sea de manera simbólica, porque cuando yo llegué a vivir a México, a Zacatecas, que no era la Ciudad de México, era un lugar así como un poco más pueblerino, yo me quejaba de eso, de que me preguntaran, ¿quién es tu esposo? ¿Por qué tengo que tener un esposo?
¿Por qué siempre tiene que haber una figura masculina que valide a cualquier mujer? El siguiente filtro importante que domina en nuestra percepción de Nahui es ese filtro de la belleza, ¿no? Que indudablemente pues era una mujer exageradamente bella, fuera de serie para su época y para cualquier época. La vemos en esas fotografías que son espectaculares y que curiosamente la ayudaron pues a mal la vida hasta el final, ¿no? Porque las vendía o se deshacía de ellas pues supongo que muy poco dinero. Entonces, yo veo en esas imágenes algo que tiene dos lados. Uno es cómo la ven los otros. Y ese es muy, muy interesante, donde esto sí lo voy a leer, esta parte que me encanta este pasaje de amarse como los dioses de Thomas Urian, donde retoma esta imagen de cuando por primera vez aparece Nahui en la vida de Atl, ¿no? Entonces yo lo puedo ver con una visión pues feminista, ¿no? Me molesta un poco. El impacto anímico y erótico fue avasallador. Cuando más entusiasmado platicaba con algunos concurrentes las jugosas anécdotas de su siempre agitada vida, una aparición lo hizo volver la mirada. Una mujer maravillosa bajaba las monumentales escaleras de la mansión. El doctor Atl no era el único que se extasiaba ante aquella visión de belleza extrema. Casi todas las miradas de los hombres, excepto la del marido, se habían concentrado en ese ser de rostro perfecto, de enormes ojos verdes y cuerpo ondulante y felino, que regalaba generosamente con sensualidad cada uno de sus movimientos, como si los hubiera ensayado desde hacía miles de años. Entonces, esta imagen, en esta etapa prime de su vida, de esto tenemos que rescatar cosas importantes. Primero, ella no le escribe al amor. Ese no es su tema, aunque sus cartas sean las que nos llegan primero, o sea, ese es el filtro. Lo que escribe, en cambio, como vemos en esos textos de la niñez, en sus poemas, en sus caligramas, es que ella le escribe al cuerpo, y no al cuerpo en general, o al cuerpo abstracto, o al cuerpo objetivado, sino le escribe a su cuerpo. Me gustó mucho lo que dices, Rocío, de que es como una prisión, ¿no? Esta cuestión en la que se lucha por ser libre con ese cuerpo. Y él le escribe a sus piernas, le escribe a sus labios, a sus medias, a sus ojos. Tiene un concepto de sí misma que excede las expectativas de la época. A mí me encanta esa foto en que aparece arqueada hacia atrás, porque ella denota la antítesis de la sumisa. Y a mí en yoga me dicen lower your chin, ¿no? Con humildad, para mostrar que estás reposando. Y Nahui hace justamente lo contrario. Siempre veo esa imagen arqueada, abierta, espectacular, ¿no? Pero no es la imagen sumisa. Ahí la tienes, Patricia, muy buena. Nahui es modelo y como tal se centra no en alimentar las fobias masculinas, sino en dominar su autorretrato. Es muy interesante cómo ella reflexiona, grita, gesticula y al final de su vida todavía se atreve a pintarse, se atreve a usar ropa entallada, se atreve a aparecer todo lo que la sociedad condena, ¿no? Ella es la administradora de su propio cuerpo. Sus tomas más célebres, incluso algunas de hombres, por ejemplo, ese famoso retrato, que es uno de los primeros que yo vi de ella, de Edward Weston, donde aparece desaliñada, espontánea, no es la mujer del moño en place, ¿no? Del look acartonado. Nahui administra su propia imagen con gran éxito, ¿no? Es diferente.
Y bueno, ese segundo filtro, pues es el más potente, ¿no? Porque es también el que, así como se congela esa imagen, ¿no? Donde baja por la escalinata de una casa, muy probablemente una casa, perdón, iba a decir victoriana, porfiriana, baja, esa imagen se congela. ¿Y qué pasa con las mujeres de verdad? Pues también nos congelan en ese prime time de entre los 27 y los 40 años, y más allá de ese tiempo nos volvemos invisibles. Ya nadie la ve, nadie la juzga, nadie la procura, ¿no? Salvo algunos casos ahí muy esporádicos y donde también ese filtro de la vejez nos va a decir otros datos de cómo borramos, desaparecemos a las mujeres. Eh, Me gustó en un escrito que se titula Energía Cósmica, las letras de Nahui Olin, de la escritora e investigadora Sandra Lorenzano. Me gusta cómo dice, Nahui nos es mostrada de niña, pero jamás de vieja. O sea, la llegamos a ver, creo que hay una foto de niña, pero la vejez queda completamente borrada. Las mujeres mayores, y eso lo escribí yo en el texto, era un texto más largo, pero eso no lo estoy compartiendo, sino solo pedazos, que se llama La larguísima vida de Nahui Olin. Y las mujeres mayores, digo ahí, se ocultan en sus casas, en el ambiente familiar, cuando éste existe, en la discreta soledad del espacio privado, apartadas del mundo y del espacio público. Desconocemos sus transiciones, sus cambios de piel, sus arrugas, sus canas, su soledad, sus épocas de seca. No se puede decir que es por vejez que se las cancela a rajatabla, sino porque son mujeres. A veces no conocemos su edad. En esa época era muy común cambiar la edad porque era caso de vida o muerte. No podías trabajar, no podías seguir adelante si no tenías cierta edad. Entonces las mujeres hacían muchas trampas con la edad. Los hombres, en cambio, pasan por un tamiz más positivo. Para la sociedad ellos envejecen con gracia, se les perdona que contraigan nupcias con parejas más jóvenes, se enaltece sus canas, sus deformidades, su potestad, su madurez. Rara vez se alude a su pierna ausente, a su encarcelamiento, a su congestión estomacal, a su gordura, a sus varices. Los hombres son vistos con filtros que no se aplican a las mujeres. La dignidad de los hombres no muere en sus barrigas adiposas o en su calvicie. Les giramos la cortesía de no mencionar sus defectos, sus dislates, sus errores, eh, sus fraudes, sus trampas, sus amantes. Conocemos sus defectos, sus aberraciones, sus vicios, pero no los llamamos nunca casquivanos, conflictivos, difíciles, demoníacos o insatisfechos. Entonces, de la vejez, pues los testimonios de Nahui son tan esporádicos como esas fotos que no encontramos, que no vemos, que no tenemos. La mujer más retratada, más popular como imagen, de pronto, ¡pum!, se fue a un hoyo negro. Al verla así, desde múltiples ángulos y en ese encuadre que nos acerca a ella a través de impactantes imágenes que la ven como loca, como un harapo humano, como una mujer pues miserable que vive ahí con gatos en una casa abandonada. Al verla así, no puedo sino pensar cuánto me hubiera gustado tomar la foto que falta de ella, la de la anciana descuidada, empobrecida y obesa, cargando un gato escuálido y famélico, trepada en un autobús de línea. Captar el contenido sobrado de su mirada senil, oscurecida por los cuencos que orada la vida, vivida intensamente. Consignar el maquillaje cargado hacia lo grotesco y todavía hablar con ella, de sus nexos cósmicos con el sol, de la manera como creía que el astro la protegía del mundo,
o descendía vengativo a salvarla de sus atracadores o de quienes la encontraban irrisible, o verla, ¿por qué no?, encender un foco con tan solo tocarlo. No ha dejado de retar a México y a su presente en esas caminatas nocturnas que traspuso del escenario febril del exconvento de la Merced a las calles de la ciudad, de la azotea y la noche en que se reinventa de volcán a la realidad convulsa de un México que se transformaba ya entonces por minuto. Entonces vemos actos resilientes fabulosos. Está en ella esta tendencia a autorretratarse, ser ella misma la gestora de su imagen. El segundo, superar en edad a sus amantes, vivir pese a lo miserable que pudo ser la vida al final, 84 años. Y por supuesto que lo logró. Nahui murió, sobrevivió a todos sus amantes, el capitán Eugenio Agassino, que murió en 34, Gerardo Murillo, que murió en 64, Manuel Rodríguez Lozano, que murió en 71, y Matías Santoyo, que murió en 75. Entonces, todos murieron antes que ella. Y ya para no alargar más, los dejo con yo pienso que este último filtro es el más poderoso y es el que nos debe unir hoy en recordatorio de su muerte. ¿Cómo fue la muerte de Nahui? Pensar cuánto hubiéramos querido todas nosotras que vamos hacia allá, hacia la vejez, hacia el olvido, hacia el vernos borradas por completo, si no es que ya lo estamos alguna, aprender de ella, ese donaire con el que vive hasta el final y que desgraciadamente pues no tenemos completo, ¿no? Nos faltan esos detalles, nos faltan esas fotos, esa foto que yo hubiera querido tomar con ese ángulo distinto, esa capacidad de sobrevivir al mundo que le tocó vivir y que sin dejar jamás de autoadministrar las miradas de los demás, fue ella con ese vestido que se volvió esa conmiseración que la veían, puse en mi texto, con cierto morbo, verbalizan su sentir justificándolo con lo que consideran desmanes, sus ojos sensuales que enloquecieron artistas plásticos y fotógrafos mutaron por obra de la edad en ojos demoníacos, rojiverdes, desorbitados, tristes. Sus ropas perdieron glamour, aunque ganaron brillo. Sus movimientos fueron percibidos como torpes o erráticos. La pobreza invadió su casa, sus desplantes rebeldes fueron tomados por ninfomanía, desquiciamiento, extravío. Sus deslices dejaron de intrigar, cediendo paso a la lástima. Entonces, aquí los dejo. Esa es mi contribución en este recuerdo de Nahui. Muchas gracias, María Dolores. Creo que no puse énfasis en la fecha de aniversario luctuoso de Nahui, que es en realidad mañana, 23 de enero, ¿no? Y bueno, ella habiendo nacido el 8 de julio de 1893, murió justamente el 23 de enero de 1978. Entonces mañana se cumplen 45 años y es por eso este encuentro. Ahora vamos con Abril Pozas. Ella es escritora, creadora de contenido y traductora. Estudió letras hispánicas en la UDG, Universidad de Guadalajara. Ha publicado en revistas locales como Reverso y Magis y nacionales como Cine Premier y en las antologías Moscas, Niñas y Otros Muertos de la editorial Punto de Partida en 2004, El Silencio de los Cuerpos, Ediciones B, 2015, Río entre las Piedras, Paraíso Perdido 2016 y Días Idénticos a Nubes, Paraíso Perdido UNAM 2021. Fue becaria de narrativa en la primera generación 2003 a 2004 de la Fundación para las Letras Mexicanas y en 2018 fue una de las 8 autoras seleccionadas o autores de la sección Al Ruedo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Dio clases de creación de personaje para el Centro de Artes Visuales
y editó el libro Gatorex en 2019. El triunfo de la memoria es su primer libro de cuentos y Esto no es una canción de amor, su primera novela, ambos publicados por la editorial Paraíso Perdido. Por favor, Abril, adelante. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias también a Patricia por invitarme a participar en esta celebración junto a dos personas que no solamente, imagino que todos los que están conectados están aprendiendo muchísimo de ellas y de la forma en que podemos mirar la obra de Nahui, ¿no? Creo que es un asunto muy curioso que ya se acaba de mencionar en lo que decía Dolores Bolívar, que hay como un esfuerzo bastante repetitivo a lo largo de las épocas para borrar un poco o borrar del todo lo que hacen las mujeres, ¿no? Que es que también luego temas de ensayos como el libro de Joanna Russell de cómo acabar con la escritura de las mujeres, y es precisamente hacer este tipo de señalamientos ante el trabajo de las mujeres, en donde no se les perdona si son demasiado hermosas, si son demasiado jóvenes, si son demasiado libres con su cuerpo, o si son precisamente un poco más rebeldes de lo habitual del lugar y del contexto en el que habitan, ¿no? Y creo que Nahui cumplía todos los requisitos para convertirse en esta rareza, porque eso es muy curioso también, porque se nos hace pensar, como bien se mencionaba hace un momento, que era un asunto excepcional, ¿no? Como si no hubiera una generación de mujeres creadoras en ese momento en diferentes ámbitos, y como si ella hubiera sido el único bicho raro en ese momento en el que pudiera experimentar con la poesía, con la fotografía, con la danza, con su cuerpo, con la expresión de su propia sexualidad, ¿no? Que siempre nos incomoda tanto cuando una mujer es así de libre. Y bueno, hablando precisamente de cómo conviene regresar de vez en cuando a la obra de las mujeres, muchas personas, incluso lo he escuchado decir, sobre todo desde el lado de los escritores, de los hombres, que ya están un poco hartos de este supuesto rescate de las letras de las mujeres mexicanas en diferentes épocas, en el siglo XX en particular, porque es como si ya lo hubiéramos recuperado todo, o si no hubiera necesidad de regresar a ellas, ¿no? Cuando en realidad parece que cada generación, y eso se me hace muy valioso, volvemos a descubrir a estas autoras y a decir, ay, es que yo no sabía que existía, o no sabía qué tan importante era el trabajo de las mujeres que están detrás de nosotras, ¿no? Porque al final todas las que estamos aquí, pues estamos sentadas en los hombros de muchas mujeres que ya empezaron a picar piedra desde hace mucho tiempo, pero parece que esa piedra se vuelve a solidificar y hay que volver a partirla. Y creo que es también un momento muy oportuno, pues, para hablar precisamente del libro que, se me borró aquí, el libro que editó Patricia, porque es un trabajo de rescate bastante interesante. Es un trabajo en el que las personas podemos acudir no solamente para conocer la voz de Nahui en diferentes tipos de textos, porque tenemos acceso a sus cartas, a su prosa poética y a sus poemas, sino también para comprender el contexto en el que estaba desarrollándose, ¿no? Porque también pareciera que en su momento no fue o no se sintió tan fuerte su impacto, porque al verlo hacia atrás, como ya lo han comentado, se puede disminuir un poco lo que hacía, ¿no? Es como que no era tan importante, era nada más una provocadora y eso es todo, era nada más la mujer del doctor Atul y es todo, ¿no? Cuando en realidad ella tenía su propia agencia, ¿no? Y tenía sus propios objetivos y sus propias búsquedas artísticas, y creo que eso lo podemos olvidar un poco, pero gracias a trabajos como podemos echarnos un clavado precisamente a lo que pensaba de manera más personal y más íntima en sus cartas, y también la forma en que la gente, sus contemporáneos, o los reseñistas, los críticos de la época reaccionaban precisamente a lo que ella
le mostraba al mundo, y eso me parece un asunto muy, muy valioso, porque también nos logra dar un panorama más amplio y podemos entender mejor precisamente qué es lo que estaba escribiendo y qué es lo que estaba tratando de hacer ella con su arte. Recuerdo que hay una parte donde estás compartiendo, Patricia, estas cartas que le escribía al doctor Atwood, en donde hay algunas muy amorosas, pero también hay otras en donde hay una conciencia de lo que el hombre está haciendo sobre ella, ¿no? De la manera en que está reaccionando de manera violenta en algunas de las ocasiones, como respuesta celosa al talento que ella podría o pudiera tener enfrente de él, ¿no? O a los comentarios que la gente podría hacer acerca de lo que ella hacía, ¿no? Porque empezaban a hacer como a un lado a veces el trabajo de él para hablar de ella, y eso él no lo soportaba. Y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Decía una carta que voy a citar aquí. Dice: yo me siento capaz de amar solo una vez y para siempre. Yo te he amado infinitamente y te sigo amando con un amor que no puedo matar a pesar de lo que sufro. Te perdono que me hayas injuriado públicamente, que hayas querido ofenderme. ¿Tienes celos o tienes envidia de mi talento? Ambas cosas se desprenden de tus actos. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué pegaste a quien todo lo ha sacrificado por ti y a quien todo te lo ha dado? Ese tipo de enfrentamientos, de esa manera en la que le habla directamente a él, así como, son celos lo que tienes, ¿verdad? Ese es el problema. Es ese aspecto rebelde de Nahui, que es además coherente con todo lo que hace en lo público también, ¿no? No era nada más un personaje que habría creado para poder expresar sus inquietudes artísticas, sino que también era parte de esa llama que tenía dentro de ella y que le permitía hacer este tipo de impacto en la gente. Y bueno, siguiendo ese camino, recuerdo que hay una parte en donde también se ve este trato que hay diferencial entre los críticos con el doctor Atwood y los críticos con Nahui. Una entrevista en donde una pregunta que le hacen en un periódico al doctor Atwood es si alguna vez se casaría con una literata. Que para empezar, bueno, le hacen la pregunta de si se casaría con una literata y le dan un espacio en el Universal Ilustrado el 11 de octubre de 1923, y son 4 páginas de respuesta que da él, en donde básicamente se resume en este párrafo: no me casaría con una mujer literata porque generalmente no son mujeres de hogar. Viven una vida artificial y cursi, con excepciones. El hombre de letras necesita una mujer hacendosa, inteligente y virtuosa, pero siempre que sepa corresponder discretamente a sus vibraciones espirituales. Este tipo de respuestas de un hombre que se considera artista también llama mucho la atención. Y cuando le hacen la misma pregunta a Nahui, el 18 de octubre de 1923, en donde hay apenas una página de respuesta de su parte, ella responde, ¿no? Nunca me casaré con algún hombre, literato o zapatero, ya que todos, con sus distintas personalidades, son en el fondo los mismos. Los hombres detestan a la mujer literata, no porque escriba, sino porque es tonta con mucha gramática. Pero los hombres no se casarán con una mujer inteligente que escriba bien, porque sus cerebros les servirán a ellas de tintero para emborronar cuartillas de papel. Entonces, creo que también esta manera de responder estas preguntas, este ingenio que tenía Nahui, es digno de rescatarse, y que a la vez nos empieza a dibujar esta figura feminista que va viviendo en una época en donde este tipo de rebeldía se veía como una enfermedad mental, ¿no? Esta mujer está histérica, esta mujer necesita un hobby, etcétera, ¿no? Pero poco a poco va haciendo sus creaciones, y al principio pareciera que la gente no sabe muy bien
qué hacer o qué opinar acerca de su poesía principalmente, y sus primeras impresiones están más enfocadas en su aspecto físico, en sus ojos claros enormes, en la belleza de su cuerpo, como ya se ha mencionado antes, y son las mujeres críticas que empiezan realmente a escarbar lo que hay detrás de su literatura, ¿no? Como Rosa Rodríguez López lo llegó a hacer en un diario, en el Diario de Guatemala, ¿no? Pero también pareciera que es un ejercicio de rescate también de las letras escritas por mujeres en esa época, cuando se le daba más peso a los hombres creadores, ¿no? Y creo que esto también nos demuestra que esto es cíclico, que no está resuelto todo al respecto, sino que debemos de seguir ejerciendo este tipo de, ¿cómo se dice? No de rescates tal cual, porque también luego se siente como si necesitaran ser salvadas de alguna forma, pero es más bien como prestarles otra vez el micrófono para recordar por qué estamos donde estamos, ¿no? Mi texto favorito de los que tú rescataste aquí, Patricia, es el de Incomprendida. Lo voy a leer en este momento para que también se den un poco, ¿cómo se dice? Una probadita de lo que está en esta investigación. Soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno. Estoy, pues, destinada a morir de amor, del único amor para el que mi alma fue creada, para alimentarlo, y del cual debo ser la más fiel vestal de mi templo sagrado de amor. ¿Pero qué digo? Soy feliz y no lo soy. ¿Por qué no lo soy? No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí, porque soy una llama devorada por sí misma y que nada pueda apagarla, porque no he vivido con libertad la vida, privándome de los derechos a saborear los placeres, siendo destinada a ser vendida, como las esclavas en otros tiempos, a un marido. Protesto, a pesar de mi edad, por quien está bajo la tutela de los padres. Pero ¿para qué ser tan comprensiva tanto si se me obliga a vivir primero bajo la tutela rigurosa de mis padres y luego bajo la de un marido? Así, la mujer se convierte en un problema social bien resuelto para la conveniencia de los gobiernos y de las costumbres. ¿Por qué la libertad o la ilusión fueron creadas para cualquier hombre o ser viviente y pensante, si yo no tengo derecho a ellas, porque he sido creada consciente de lo que me pertenece? Me encanta cómo cierra este texto. Y bueno, como también ya mencionaba Rocío, este tipo de textos donde hay estas pequeñas contradicciones o oxímoros, ¿no? Entre que si somos libres o no somos libres, o si hay realmente esta libertad para hacer, para pensar, pero siempre bajo ciertas reglas sociales. Me parece también un aspecto muy interesante de su obra y que a veces olvidamos mencionarlo por concentrarnos en el aspecto físico de Nahui, ¿no? Bueno, entonces este fue mi punto de vista desde escritora y lectora de lo que ha hecho, de la investigación que nos compartió Patricia con su libro, porque además en lo que a mí respecta, todo lo que viene detrás de Nahui es también este bagaje cultural y este bagaje social que me ayudó a comprenderla aún mejor, ¿no? Así que agradezco mucho que existan este tipo de documentos. Es todo. Muchas gracias, Abril. Ahora escucharemos a Patricia Rosas Lopategui. Ella es la creadora de esta colección. Ella es estudiosa de las escritoras del principio de la primera mitad del siglo XX. Patricia Rosas Lopategui es profesora de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, biógrafa de Elena Agarro. Ha escrito varios libros sobre la autora poblana y editado otros con materiales diversos, el más reciente de 2 volúmenes, con más de 1600 páginas, titulado Mil diálogos con Elena Agarro, entrevistas y otros textos, de Gedisa, que lo publicó en 2020. Asimismo, ha estudiado y compilado el legado de Carmen Mondragón, Nahui Olin, en Nahui Olin, Sin principio ni fin, Vida, obra y varia invención, y el de Guadalupe Dueñas en sus obras completas.
Su interés por reconocer la innovación de 10 féminas mexicanas del siglo XX la llevó a conformar justamente esta serie Insurrectas. Patricia, por favor, tus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que estén presentes, a todas y a todos los que nos estén acompañando en este evento para recordar las aportaciones de Nahui Olin o Carmen Mondragón en este día en que nosotros, un día antes de su aniversario luctuoso, estamos ya haciéndola presente. Agradezco inmensamente todos los comentarios, las magníficas presentaciones que han hecho Rocío Luque, Abril Pozas y desde luego María Dolores Bolívar también. Bueno, los aquí presentes estamos en diferentes sitios, ¿no? Rocío nos acompaña desde Italia, Udine, nunca sé bien cómo se pronuncia Rocío, pero Udine, en Udine, donde ella trabaja allá en la universidad. Bueno, Luis López Rosales se encuentra en la Ciudad de México. Abril Pozas está en Guadalajara, Jalisco, y María Dolores está en San Diego, y yo estoy en Albuquerque, Nuevo México. Entonces, es un placer ver que estemos abordando, que estemos recordando, que estemos celebrando el legado, la presencia de Nahui Olin desde diferentes puntos del planeta. Y realmente todas las participaciones han sido muy enriquecedoras, muy ad hoc para acercarnos y acercar a las nuevas generaciones, sobre todo, a Nahui Olin, ¿no? Para que la conozcan, para que la descubran, para que no sigan repitiendo los mismos estigmas que ha creado la sociedad patriarcal en torno a ella de una manera muy injusta, ¿no? Yo no voy a repetir ya lo que maravillosamente, estupendamente han agregado, han señalado Rocío, Abril y María Dolores. Más bien me gustaría comentarles, leerles algunos segmentos que van a encontrar ustedes en Nahui Olin, el volcán que nunca se apaga, para que se animen y compren este libro. Que no hay pretextos ya de decir, bueno, es que no se consigue la obra, es que no está en las librerías, ya Nahui Olin, el volcán que nunca se apaga, lo pueden conseguir de manera por el internet, por Amazon, por diferentes sitios y en las librerías también, en diferentes puntos de la República Mexicana y fuera de la República Mexicana, pues quizás sea un poquito más tardado, pero llega, ¿verdad, Rocío? Que sí llega. Muy bien. Bueno, pues voy a ir comentando cómo está conformada esta serie titulada Insurrectas, que está conformado por 10 autoras. Estamos ahorita en este momento, muy pronto estará ya circulando el libro número 3, dedicado a las hermanas Nelly y Gloria Campobello. Por lo pronto ya en librerías está el de Nahui Olin y el de Antonieta Rivas Mercado. ¿Cómo está conformada esta serie? Bueno, ¿cómo nació la idea de esta serie? Bueno, esta serie nació principalmente con el propósito que ya mencionaron mis amigas y colegas esta tarde y también Luis, con la idea básicamente de volver a poner sobre la mesa a autoras de principios del siglo XX, de principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, que son unas verdaderas pioneras de la liberación femenina, en el caso de Nahui Olin, de la liberación sexual femenina, un tema muy importante, y también escritoras renovadoras, innovadoras en el arte, ya sea en la pintura, en la música, en la poesía, en la prosa, en el teatro, en el activismo. Mujeres que, como mencionaron Abril, Dolores y también Rocío, gracias a ellas estamos nosotros aquí presentes, ¿no? Y tenemos mayores libertades. No hemos logrado todo lo que queremos, pero por lo menos ellas nos abrieron el camino, pagaron una altísima factura
y por lo cual siguen estigmatizadas, siguen oscurecidas, sigue su legado un tanto marginado, pero para eso estamos nosotras y nosotros, los hombres liberados de ese adoctrinamiento patriarcal, para seguir en ese combate, en esa lucha, por colocar a las mujeres en el lugar que ellas se merecen y que ellas se han ganado con su puño y letra. Muy bien, pues miren, esta serie Insurrectas, cada volumen consta primero de una selección de la obra de las autoras. Entonces, en el caso de Nahui, ustedes van a encontrar una selección de su obra poética. Después hay un segundo apartado en donde hay una selección de correspondencia que ya nos habló de ella, pues Rocío y también Abril. En el tercer apartado ustedes encuentran entrevistas. En el caso de Nahui es muy interesante porque no he localizado hasta el momento entrevistas con Nahui Olin. Y aquí volvemos al tema que ustedes mencionaban. Hay unas entrevistas en donde principalmente la voz la tienen los hombres que rodearon o que estuvieron al lado de Nahui, pero que ella está al margen, ¿no? A ella la mencionan, pero no la entrevistan. Así es que, bueno, en este caso hay, digamos, esta entrevista que nos compartió Abril, ¿no? Que le hacen a Nahui en 1923. Y el siguiente apartado es un apartado que yo titulé Ante la opinión pública, en donde, porque a mí siempre me interesa saber qué hablaron, qué dijeron, cómo recibieron la obra de estas autoras sus coterráneos, ¿no? Sus contemporáneos. Entonces ahí van a encontrar una serie de reseñas, críticas, comentarios acerca de su producción. Digamos que ese es el formato de cada uno de los libros. Y en el caso de Nahui, voy a leer algunos textos para acercarlos a ella y más o menos para ir dando como una respuesta, o no una respuesta, no, más bien para complementar lo que ya mencionaron Rocío, también Luis, Abril y María Dolores. Y créannos, a la audiencia, espero que nos crea, que no nos pusimos de acuerdo, pero esto está fluyendo maravillosamente bien, ¿no? Porque yo hice una selección de lecturas sin saber que ustedes iban a abordar específicamente estos temas que a mí me interesan, ¿no? Bueno, primero, el primer poemario de Nahui Olin, ella lo publicó en 1922, se titula Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, y bueno, el año pasado, como mencionó Rocío, se cumplieron 100 años de este poemario, un centenario, y no hubo absolutamente ningún recordatorio al respecto desde las instituciones culturales mexicanas, no hubo propuestas para reeditar este poemario, nada, absoluto silencio. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que han mencionado Abril, Dolores y Rocío, pues sigue vigente, ¿no? De una manera deliberada, voluntaria, seguir silenciando a estas escritoras, ¿no? Voy a leerles solamente un segmento del primer poema, el poema que abre este poemario y que tiene que ver con esa percepción de Nahui Olin sobre su cosmovisión, su manera de entender la creación, pero la creación no solamente escritural, ¿no? Intelectual del espíritu, sino también del cuerpo. Todo eso en lo que hizo énfasis Rocío, ¿no? En su presentación. El cuerpo es fundamental, es importante para ella, y ella le habla precisamente a su cuerpo, ¿no? Y a partir de su cuerpo y de su mente y de su espíritu, ¿cómo concibe ella la creación? Es decir, en primer lugar, deconstruir o eliminar, desobedecer todas las reglas, toda la perspectiva,
todo lo establecido, porque para ella esa es la verdadera creación, romper con el statu quo, romper con lo que nos han adoctrinado, desde el punto de vista literario, artístico y obviamente desde el punto de vista de los roles que debe de obedecer la mujer en la sociedad patriarcal. Y creo que Nahui lo dice maravillosamente bien en este poema que se titula Insaciable sed. Mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed. De esos mundos nuevos que voy creando sin cesar. Y de las cosas y de los elementos y de los seres que tienen siempre nuevas fases bajo la influencia de mi espíritu y mi cuerpo, que tienen siempre loca sed. Inagotable sed de inquietud creadora que juega con los mundos nuevos que voy creando sin cesar y con las cosas que son una y que son mil y con los elementos y con los seres que me dan insaciable sed. Bueno, y el texto continúa, el poema continúa, y aquí ya desde este poema vemos cómo Nahui, como también mencionaba Rocío en su análisis sobre la escritura de Carmen Mondragón, cómo ella mezcla la poesía, ¿no? Frases cortas, digamos, versos, con la prosa, ¿no? Ella rompe con la perspectiva poética y hace lo que su espíritu creador le indica, ¿no? Bueno, y respecto a los otros dos poemarios, absolutamente el crédito no es mío. El crédito es para Rocío Luque. Tierna soy en el interior, el poemario que publicó Nahui Olin en 1923 en francés. Originalmente Nahui lo escribió en francés, lo publicó en México. Ella vivía en México, pero escribió en francés, porque el francés y el español para ella fueron su lengua materna, ¿no? Yo no sé, Rocío es lingüista y siempre recurro a ella cuando tengo tantas dudas en la lengua española, que es mi lengua materna, y Rocío me ayuda inmensamente. Y Rocío, que es lingüista, pues nos sabrá decir si existe la posibilidad de que dos lenguas sean maternas al mismo tiempo, ¿no? Pero parece ser que Sí, Rocío, ya, porque tengo esa impresión con Nahui, ¿no? Ella vivía en México, ya tenía varios años, bueno, ella era mexicana, ella nació en México, pero lo que pasa es que vivió en París, ¿no? En Francia, mucho de pequeñita, y luego estudió cuando regresó su familia a México, ella estudió en el colegio francés de las monjas francesas en México, en el famoso colegio de San Cosme. Entonces su educación fue muy francesa, en la época porfiriana, ¿no? Pero al mismo tiempo el español también, pues yo creo que fue también simultáneamente su lengua materna. Y este poemario nunca jamás se había traducido al español. Se lo debemos a Rocío Luque, quien de manera desinteresada aceptó traducir este poemario sin ninguna remuneración económica, únicamente por el placer y el gusto pues como decimos típicamente, no por el amor al arte, pero yo creo que más bien porque ella también vio la importancia, la relevancia de Nahui Olin, ¿no? Y bueno, entonces ese poemario lo tradujo Rocío. Ninguno de los libros de Nahui se habían vuelto a reeditar hasta que los compilé en Nahui Olin, Sin Principio ni Fin, Vida, Obra y Varia Invención del año 2011. Y bueno, ahí fue cuando Rocío, gracias a ella, que tradujo ese poemario. El otro libro de Nahui, A los 10 años en mi pupitre, que yo no digo los títulos en francés porque no sé francés, no sé pronunciar correctamente, ya Rocío lo hizo muy bien, pero también se lo debemos a Rocío Luque. A los 10 años en mi pupitre, ese texto maravilloso que tú leíste, Abril, que me parece
que puede ser un himno de las feministas, es un texto icónico del movimiento feminista y que debe de estar en todas las escuelas, en todas las aulas, presente en todos los hogares, incomprendida. Bueno, pues se lo debemos también a Rocío Luque, ¿no? Porque ella tradujo ese libro del francés al español. Ahora, ¿por qué ese libro lo escribió Nahui en francés? Porque esas eran las tareas que a ella le pedían, porque estos escritos ella los realizó exactamente a los 10 años, cuando estaba en el colegio de San Cosme, ¿no? En el colegio francés. Así es que pues muchas gracias, Rocío, nuevamente, eternamente agradecida con esta enorme contribución, ¿no? Bueno, de esos libros, pues ya nuestros participantes nos han digamos, compartido segmentos de esos textos y también de las cartas que Abril mencionó, la correspondencia. Fíjense que es un poco triste, ¿no? Saber que no hay récord de las cartas, de los originales, de la correspondencia de Nahui Olin con el doctor Atl. El doctor Atl, tenemos entendido, y yo pienso que sí son de Nahui Olin por su estilo, que sí, que él las transcribió, que él las reprodujo en su libro, en su novela autobiográfica, Gentes profanas en el convento. Él las reprodujo ahí, pero nunca nadie jamás ha visto el original de esas cartas de Nahui Olin. Nahui, estoy segura que debió haber escrito un sinfín de epístolas a diferentes amigos, personajes con los que ella se rodeaba, a su familia, porque su familia vivió la gran parte de la vida ya de su juventud y después de su madurez de Nahui, de sus padres, su padre, su madre, hermanos, vivieron en San Sebastián, España. Seguramente se escribieron, pero no hay registro de esa correspondencia, ¿no? Entonces, en este caso de Nahui, pues contamos con esa selección que he hecho para ustedes de esas cartas de Nahui al doctor Atl. Y como dijo Abril, son cartas que fluctúan, ¿no? Que comienzan con el amor loco, digamos, ¿no? De Nahui por el doctor Atl, su pasión, su encuentro con su sexualidad, con su cuerpo, la libertad con la que ella habla de ese descubrir el placer sexual, ¿no? Porque ella no tuvo ese descubrimiento sexual con Manuel Rodríguez Lozano, con el esposo, puesto que su preferencia sexual pues era homosexual y pues obviamente esa relación no pudo llevarse a cabo plenamente para ella, ¿no? Y más adelante, en esa correspondencia ya vemos la parte del desencuentro, del desamor, porque el doctor Atl, además de que era infiel, como mencionó también Abril, pues yo creo que seguramente tenía celos, envidia del talento de Nahui y que era una mujer irreverente, ¿no? Que no era la típica mujer callada, sumisa, obediente y lo que menos tuvo Nahui fue quedarse callada, ¿no? Así es que estoy casi segura que esa entrevista, la que nos compartió Abril, cuando ella dice que ella no se casaría nunca con ningún hombre, porque todos están casados con la vanidad, primero entrevistaron a una serie de intelectuales, ¿no? De escritores, entre ellos al doctor Atl, y yo estoy casi segura, bueno, no tengo la evidencia, pero yo deduzco que Nahui seguramente pegó el grito en el cielo. Estoy segura que ha debido a confrontar al periodista y la entrevistó. Y ella da su respuesta sabia, ¿no? Sabia y contundente. Y bueno, entonces ya nos han compartido esos aspectos de este libro. Por último, yo para cerrar y ver si te podemos tener un conversatorio todos nosotros aquí con el público. Mencionaban nuestras participantes
que en el último apartado, en el de ante la opinión pública, efectivamente hay textos que ven la obra de Nahui, y yo les quisiera leer el de José Gorostiza. Es un texto muy halagador sobre la obra de Nahui, pero podemos ver obviamente la mirada masculina, ¿no? Machista, condescendiente, sexista, ¿no? Que son temas que cada uno de ustedes mencionó. Bueno, el texto dice, es muy breve y dice, he aquí un caso único de mujer. Mientras publicamos toda suerte de verso y prosa, desesperantemente correctos, ¿no? Porque Nahui es incorrecta, ¿no? Y verdad, Rocío, que a veces te dio mucho trabajo hacer las traducciones, yo recuerdo. Muy bien. Desesperantemente correctos, casi interesantes algunos. Nahui Olin nos ofrece un libro de poemas admirables. Sin duda la prosa es incorrecta, pero cuidada, nerviosísima, pero de una feminidad evidente, que contrasta con lo profundo de los temas. Llegan a ser estos complicados para un lector de melancolías triviales y desconcertantes para un público serio. Desconcertantes, por supuesto, en pequeña medida. Nahui Olin aborda sus asuntos con seriedad, se profundiza en ellos y los afirma categóricamente. Después de asunto a asunto, la coherencia es indudable, integral. O sea, es bastante alabador, ¿no? Esta observación de José Gorostiza sobre la obra de Nahui, ¿no? Este es un texto a propósito de óptica cerebral, ¿no? El primer libro. Y dice José Gorostiza, el libro tiene dos aspectos equívocos. Parece por la forma ultramodernista, por los asuntos teosófico. Y no es ni una ni otra cosa. Está escrito espontáneamente, sin prejuicios retóricos. Así debiera ser el ultramodernismo, si los autores no cayeran irremediablemente en la retórica de su espontaneidad. Y las ideas de Nahui Olin son resultado de una observación directa y sencilla, ajena a la torcedura de una previa ilustración teosófica. Óptica cerebral es un libro puro, fíjense bien aquí lo que dice José Gorostiza. Óptica cerebral es un libro puro donde no cayó la semilla de otros libros. Su virginidad tiene el mismo dulce encanto que en las mujeres y en las selvas. Entonces, sí, por un lado reconoce la originalidad de la obra de Nahui, pero hay algunos puntos, ¿no? En donde se indica esa visión, pues, patriarcal, ¿no? Machista, pienso yo, sexista, ¿no? Por ejemplo, decir que es femenina, que tiene el dulce encanto, que es encantadora, ¿no? Todos los atributos que tradicionalmente en la sociedad patriarcal se dan a la mujer y que eso la salva de no caer en el infierno, ¿no? Bueno, y por último, nada más unas cuantas líneas de uno de los textos de Rosa Rodríguez López. Rosa Rodríguez López fue una poeta, periodista, activista, amiga de Nahui Olin, que ella pertenecía a la clase privilegiada, era hija de hacendados cafetaleros guatemaltecos, pero viajó a México, conoció a Nahui, vivió una temporada en la Ciudad de México y ella escribió este texto y dice, no hay un crítico para Nahui Olin, Carmen Mondragón, porque es ella toda una nueva constelación,
un faro luminoso que no recuerda nada porque no ha existido nunca. Nahui Olin es un poeta nuevo, demasiado intenso y demasiado grande. Bueno, y también recuerden que en aquella época, casi todas las críticas, las reseñas de los años 20, 30, 40, 50, cuando se refieren a una mujer como escritora, lo hacen en masculino. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta es mi participación. Y ahora, Luis, tú nos dirás si hay preguntas, comentarios del público o si hacemos un conversatorio aquí primero nosotros para que se anime el público. Tú nos dices. Pues sí, realmente tenemos un solo comentario de Amador Mondragón, que se admira de Nahui Olin. El legado cultural de Nahui Olin es fascinante, dice. Me encanta su poesía. Es lo único que tenemos de momento, pero sí me gustaría que hubiera un intercambio, al menos. Ustedes, a mí me llama mucho la atención justamente que, como bien dijiste, no hubo un acuerdo previo de los abordajes y que, sin embargo, son complementarios y que justamente van concatenándose. Y esto da una visión más o menos, no sé si decir completa, pero al menos sí tenemos una visión más redondeada de la vida y de la obra de Nahui Olin. Y quizás yo les quisiera preguntar, y ustedes tómenlo por donde quieran responder, si ustedes tienen alguna imagen completa, es decir, si en sus lecturas sobre Nahui Olin, ya sea a partir de este libro, o en el caso de Rocío, obviamente a partir del análisis de los textos en las traducciones, en fin, si tienen una imagen completa de cuáles eran los intereses artísticos profundos de Nahui Olin, si los pudo desarrollar, si están plenamente plasmados en estos textos, en su obra plástica, etcétera, o si se frustró a partir de cierto momento, en fin. Quien quiera tomar la respuesta. Venga, venga, María Dolores. Tu micrófono, por favor. Yo voy a decir que Nahui Sí, se corta. tenía un ¿Te cortas, Dolores? Si te puedes acercar al micrófono. No, no te escuchamos. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, Mejor. mejor, sí, sí. Okay. Mira, yo voy a decir que Nahui sí tuvo intereses que cumplió y que fueron, pues, esa libertad, ¿no? Esa libertad con la que se expresó y choqueó al mundo al punto pues, que todas esas miradas se volvieran adversas a su persona. Yo pienso que en esa labor no había una víctima, sino que ella lo hizo a sabiendas, ¿no? Estaba realmente lanzando como una bola de cañón a esa sociedad opresora. Es muy interesante la posición de Nahui históricamente porque ella transita del siglo XIX al siglo XX. Esto lo dije muy de pasada. Vive en el corazón del porfiriato, pero con mucha libertad. Y ahí voy a tocar un punto que planteó Patricia. Ella en realidad no está solamente afrancesada, sino que vive la cultura francesa. Y entonces tiene esa visión de una persona que vive en Francia, que tiene otra perspectiva, que convive con esa generación de vanguardistas franceses y que eso le da otra visión. A mí, yo pues casi nunca comento esto porque en Estados Unidos el francés no es tan
tan central, pero yo estudié en el Liceo Franco-Mexicano, en francés desde niña. Sí hay bilingüismo, Patricia, y viví en Francia. Y cuando yo empecé a trabajar, había llegado de Francia. Yo era como un ser extraño. Algunos amigos decían que yo no venía de otro país, sino de otro planeta, ¿no? O sea, la perspectiva de insertarse en la sociedad mexicana viniendo de Europa o de otro país, no necesariamente de otro país, sino de otras sociedades, de otras perspectivas, eh, pues más cosmopolitas, más de vanguardia, es brutal, porque la mujer mexicana, pese a que, ya dije, ella se rodeó de mujeres que eran como ella en muchos aspectos y que tenían un poco también esa trayectoria, ¿no? Ir a Europa, volver, convivir con personajes que habían también vivido en Europa, pero convivir con la mujer mexicana era algo de veras difícil. Lo vemos un poco, y mi ejemplo a lo mejor no es el mejor, pero lo vemos un poco en la manera como recibieron a, a Carlota. Carlota, que debía ser una persona de ultraderecha y pues que llenar ese patrón de conducta de la mujer mexicana, les cayó mal por eso, porque era más libre, porque tenía sus opiniones, porque leía y era culta y no se sometía a los patrones de conducta que eran esperados. Entonces yo siento que Nahui viene de esa tradición de ruptura, que no solamente está rompiendo con la imagen tradicional de la mujer católica mexicana, sino que también la ciudad está cambiando y creciendo, y son muchas revoluciones, no es nada más la revolución del 10, también fue la revolución de Ayutla y la guerra de reforma, o sea, todo esto que fue cambiando, transformando la mentalidad de las personas que tenían algún anclaje en esta élite, ¿no? Social. Entonces ella viene de ahí. Y claro, se libera de eso. Ella conserva mucho de su cultura porfiriana, pues el francés, los libros, los viajes, etcétera, pero también se desafana de eso. Ella no es del gusto de su familia tampoco. Adelante, Abril, por favor. Gracias. Nada más como para ponerle punto final a lo que estaba diciendo Dolores, que sí es muy cierto. Creo que cuando pensamos en que si Nahui pudo hacer todo lo que tenía ganas de hacer, todo lo que su llama interna decía que tenía que quemar de alguna forma, yo creo que es una pregunta bastante difícil de responder. O sea, obviamente no tenemos la respuesta tal cual, porque pues no tenemos a ella para decirle, oye, y si lograste todo lo que querías. Y también por otro lado pienso que como cualquier creador, creadora o artista no podría sentirse como que logras todo, ¿no? Debe ser un momento muy extraño decir como ya logré todo lo que quería hacer, entonces ya puedo estar en paz. Sobre todo una persona como Nahui, que era tan inquieta y que era tan rebelde. Lo que sí creo es que tal vez sintió, o que me atrevo a afirmar que sí, al menos pudo decir que vivió de acuerdo a lo que pensaba, ¿no? Y creo que fue una persona muy valiente, porque así como dice Dolores, pues que estaba en medio de varias revoluciones y viendo cómo cambiaba el mundo, es también unos momentos muy
muy curiosos porque cuando nos tocan a nosotros también estas maneras en donde se empieza a transformar la manera en que vemos lo que hacíamos antes o lo que hacían nuestros padres antes y la manera en que los jóvenes hacen las cosas ahora, estamos como a la mitad a veces y no sabemos como, o no nos aventuramos a decir esto es lo correcto o esto es lo incorrecto, ¿no? Y a veces nos quedamos anclados a las costumbres que ya teníamos y yo siento que Nahui no tenía ninguna bronca en soltar el ancla y dejarse llevar por la corriente o incluso convertirse en esa fuerza de la naturaleza que movía todo, ¿no? Entonces, no sé si logró todo, si pudo realizar todas sus inquietudes, pero definitivamente lo intentó. Bien, gracias, Abril. Rocío, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, yo quería agregar que por lo menos lo que, según a mi parecer, sí logró fue tener un estilo muy personal en su escritura, ¿no? O sea, hay ciertas pautas, ¿no? Que ella va reflejando, son muy reconocibles, ¿no? O sea, es como cuando vemos la obra de un pintor y aunque no sepamos que ese cuadro es de su autoría, lo reconocemos, pues así sucede, ¿no? Con su escritura, que es muy personal y sobre todo que presenta imágenes que son muy identificables, ¿no? Y eso creo que es uno de sus mayores logros, ¿no? En su escritura poética. Y de hecho, Patricia, quería hacer notar cómo en el poema que le dedicas a Un río sin fin, creo, ¿no? Que se titula al final de la edición, creo que muy acertadamente, ¿no? Sí, Río sin fin, logras, ¿no? Reflejar el estilo del Nahui, ¿no? Como comentaba antes, a través de toda una serie de relativas, ¿no? Comienza tu texto diciendo Nahui, torrente que viaja libre sin atavismos, corriente que solo desemboca donde no. O sea, es muy reconocible su escritura. O sea, es casi tan reconocible como sus mismas fotografías, ¿no? Es ella. Tenía un estilo muy personal, ¿no? Y, y- y creo que es un gran acierto como mujer artista que era, ¿no? En su gran totalidad. También porque, como observaba antes, ella escribiendo lograba incluso también pintar, ¿no? Era muy matérica, muy concreta en su escritura a la vez, ¿no? O sea que de alguna manera, pues, a mi parecer sí condensaba esos intereses, ¿no? A la hora de escribir, esos intereses artísticos. Pues yo estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que han mencionado Dolores, Gabriel y Rocío, definitivamente. Por un lado, sí, claro, es imposible decir nosotras, eh, con- porque Nahui no está aquí presente, ¿no? Para preguntarle, ¿lograste todo lo que querías? ¿Te sientes satisfecha con tu legado? Sin embargo, por lo que sabemos de ella, sí, yo creo que yo creo que Nahui Carmen sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, no era una mujer ingenua, eh, que no tenía idea de las consecuencias de su atrevimiento, ¿no? De romper, de sacralizar todos los preceptos cristiano-católicos. Hay una anécdota que ella narra de que cuando era pequeñita, niña, su mamá le decía que iban a ir al cementerio, ¿no? Para llevar flores, y etcétera, o cuando le pedía que rezaran, ¿no? Vamos a rezar, y ella decía, mamá, reza tú, yo no tengo por qué rezar, yo no le voy a rezar a un señor que no conozco, ¿no? Que no sé dónde está ni quién es. Entonces hay una irreverencia en ella desde muy temprana edad, también porque la mamá era muy católica, era una mujer
muy rigurosa en la aplicación de los preceptos religiosos, y el papá pues era un militar, ¿no? Era un hombre que estaba la mayor parte del tiempo fuera del hogar, la mujer es la que se encargaba de los hijos. Entonces Nahui se va a rebelar en contra de todo este rigor que le imponía su mamá, ¿no? Hay unos poemas, y creo que es uno de estos poemas que seguramente está en Tierra Estoy en el Interior, si no mal recuerdo, Rocío, que tú tradujiste, en donde ella habla de que ella quiere usar ropa cómoda, que ella no quiere usar cierta vestimenta que le lastima, ¿no? Ella dice que me lastima, que me hiere, que me duele, que no me siento yo libre, plena con ese tipo de vestimenta que su mamá le imponía, ¿no? Cómo debían de vestir las niñas, bien, las niñas decentes. Ella, claro, es una chica de la clase alta, social, privilegiada, en donde se ponían tantas prendas, ¿no? En fin, entonces ella siempre va a ver esta rebeldía, y ella obviamente, Nahui sabía que estaba confrontando a una sociedad, y que la factura que iba a pagar iba a ser muy alta. Estoy segura que ella tenía plena conciencia de ello. De hecho, recuerden deliberadamente cuando hace la exposición de desnudos, ¿no? Y en la azotea de su casa, donde ella residía, hace una exposición con todos sus desnudos de Antonio Garduño, e invita no solamente a sus amigos intelectuales, amigas, sino también a políticos, ¿no? A funcionarios, a que vean su exposición. Entonces, ella está gritándole a la sociedad mexicana, machista, misógina, sexista, hipócrita, a la sociedad masculina hipócrita, les está gritando, ¿no? les está mostrando su moral, ¿no? La hipocresía que hay en ellos, esa doble moral del hombre que quiere para su esposa, la mujer pura, virgen, santa, madre de sus hijos, pero para la diversión quiere a una mujer que transgreda, que rompa con todos esos preceptos, ¿no? Entonces Nahui comprendió muy bien esto, y les da, digamos, que una bofetada con guante blanco, ¿no? Y es una mujer mal comprendida todavía, mal estudiada todavía, hasta el presente, hasta este momento en que estamos del siglo XXI. Y ese es el propósito de estas charlas, ¿no? De esta exposición y de estos libros, para llegar a un público que es con la esperanza de que este público tenga una mayor educación y sensibilidad y apertura para entender a personajes completamente fuera de serie como Carmen Mondragón. Y creo que fue Abril la que mencionó, porque yo también lo he leído, Abril, de los comentarios principalmente de los hombres, ¿no? Que dicen, ya basta de que estén rescatando a estas mujeres, ya hay una saturación, ya no es necesario seguirlo haciendo, y hay un enojo, ¿no? Hay una molestia en una cierta población por este tipo de materiales, ¿no? Pero bueno, seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, y con mucha, todavía en México, en el caso de México, con mucha desinformación, con un índice de educación en el sentido escolar, en donde todavía nuestra gran población mexicana no tiene acceso a ya no digamos a las aulas universitarias. Yo creo que no llegan ni a la secundaria, ¿no? Entonces, esa falta de educación escolar también yo creo que es un factor que hace mella en este tipo de apreciaciones, ¿no?
En fin, bueno, algo más, Luis, que quieras comentar, tú preguntar, Luis. Pues bueno, ya estamos sobre la hora 50 minutos de esta reunión. Yo creo que será momento de ir cerrando. Lo único que quisiera yo destacar es que en GEDISA estamos de acuerdo en que hace falta seguir trabajando y difundiendo la voz de las mujeres, en este caso, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos que no han sido favorecidos con espacios suficientes y que por sus fueros están tomándolos. Y la idea un poco de estos libros es eso, ¿no? Volver a visibilizar a personas que en el pasado abrieron esos espacios, que los tomaron, que hicieron enfáticamente acto de presencia. Y bueno, los libros de la serie Insurrectas son una gran oportunidad para echarle una mirada a aquellas mujeres que en efecto son producto de una cadena que viene desde antes. Tangedis ha publicado otros libros de escritoras del siglo XIX, de periodistas del siglo XIX, que también bueno, hicieron una labor impresionante que por la distancia no sabemos ahora quizás apreciar del todo, y por eso mismo hace falta estos estudios. Gracias, Patricia, por estas iniciativas, ¿no? Échenle un ojo también al tremendo doble volumen de diálogos con Elena Garro que publicamos de Patricia Rosas Lopategui hace un par de años. Ahí los tienes, Patricia, para que los muestres. Bueno, o sea, como siempre decimos, sí, ponlos un poquito de perfil para que se vea la magnitud, exacto, ¿no? Y un poco para que se den cuenta o sea, se ve que es puro papel impreso, pero es un trabajo de décadas de Patricia Rosas, lo mismo que este trabajo de, como bien dijo María Dolores, de arqueología, eh, en la búsqueda de materiales de las distintas escritoras. Viene el tercer volumen sobre las hermanas Campobello, Gloria y Nelly Campobello, ya estará quizás en unos 15, 20 días impreso y se empezará a distribuir en librerías. Vendrá el cuarto volumen, que es la continuación de ese volumen sobre las hermanas Campobello, y vendrán los demás títulos en el curso del año, que serán sobre Guadalupe Dueñas, Josefina Vicens, de Baqui Garro, la hermana casi desconocida de Elena Garro, Amparo Dávila, María Luisa Mendoza e Inés Arredondo. El proyecto, ojalá nos dé tiempo, seamos lo suficientemente vigorosos como para terminar este proyecto durante este año, y si no, bueno, pues lo continuaremos el próximo año, pero la idea es llegar a la próxima FIL, a la próxima Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con, si no toda, casi toda la serie Insurrectas. Muchas gracias a las participantes en este encuentro, a Rocío, a María Dolores, a Abril, por participar, y bueno, y seguramente habrá más oportunidades de escucharlas. Y bueno, pues por nuestra... Ah, bueno, y obviamente un enorme agradecimiento a la librería Utópicas y que siempre es tan amable con nosotros, ya Luis Gabriel Castro, que es el que siempre hace de anfitrión tecnológico. Entonces, muchas gracias y sigan las redes sociales para que se enteren de los próximos encuentros y lanzamientos. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas